El patrimonio no es solamente un edificio lindo antiguo, que ahí quedó. No, nos habla de un pasado, de una identidad, de una historia que es necesario tenerla consciente, es necesario que nos acompañe. Para mí la gran pérdida del estallido fue que los primeros pisos se volvieron a cerrar, volvieron a ser enrejados. El arte en la ciudad es tremendamente necesario y es un aporte, porque también es cultura. Hay una experiencia del espacio del ser humano que me hace estar bien. Y eso es lo que hace que finalmente el gran arquitecto sea un gran arquitecto y sea reconocido como tal si logra llegar a hacer eso. Lo que busca esta idea de jardín de los senderos que se bifurcan es que realmente tú nunca sabes dónde vas a llegar. Y es así la vida, tú vas tomando caminos y eso es muy lindo. Hemos crecido de forma demasiado rápida sin preocuparnos de crecer como ciudad. No podemos pensar de seguridad olvidándonos de la ciudad. Como decías tú, no sacamos nada de vivir como aislado, encerrado. Quizás eso nos va a dar más seguridad, pero no es la forma de vivir. Bienvenidos a Ojo y Vanguardia. Mi nombre es Natalia Vidal y este es un podcast para los amantes de las artes y para los que no las conocen también. Con la invitada de hoy vamos a hablar de la ciudad, de la arquitectura, de cómo la arquitectura y el arte se vinculan y nacen desde un mismo lugar y se potencian entre ellas. ¿Con quién? Con la decana de la Facultad de Arquitectura de la Universidad San Sebastián, la arquitecta Loreto Lyon. Pero antes de empezar, ya sabes, en todos los capítulos me acompaña la obra de un artista visual chileno. A mis espaldas no tengo una artista visual chilena, tengo una reproducción de Yayoi Kusama. ¿Por qué escogí a Yayoi Kusama en este ciclo? Porque me parece muy valioso mostrar cómo el arte le abre espacios para habitar el mundo incluso a la gente que no lo percibe de la misma manera que todos. Yayoi sufre de alucinaciones desde antes de los 10 años y en el arte encontró un lugar para mostrarle al mundo cómo ella percibe la realidad y así nos hizo habitar lugares nuevos y fascinantes a todos nosotros. Así que Loreto, de eso va a ser mi primera pregunta. Loreto, muchas gracias por aceptar la invitación. Nos costó un poquito juntarnos, pero estoy muy feliz de tenerte acá. Me honra. Muchas gracias a ti por la invitación. Muy contenta también de poder conversar hoy día. No sé, ahí vamos a ver de qué vamos a conversar. Ajá, arte y arquitectura. Fantástico. En todos los capítulos parto haciendo la reflexión a propósito de la obra de un artista visual chileno. A mis espaldas no tengo un artista visual chileno, tengo la reproducción de Yayoi Kusama, pero elegí una cita en vez de la reflexión en este caso, que me parece muy oportuna, y es de Octavio Paz. Y dice: la arquitectura es el testigo menos sobornable de la historia. ¿Qué te hace pensar? Que claro, la arquitectura es lo que es, digamos, ¿ya? Y claro, que, a ver, la arquitectura es muchas cosas, ¿ah? Y ha ido cambiando también, yo creo, ha ido cambiando como su rol y entendiéndose la importancia de la arquitectura hoy en día también en la ciudad, ¿ya? Yo soy un amante de la ciudad, del mundo como urbano y lo que hace la arquitectura. La arquitectura realmente, su función principal es hacer espacios, ¿cierto? Espacios para que las personas vivan. Esa era su función principal. Pero se ha ido como ampliando y la arquitectura no es solamente el espacio que nos cobija, que podría ser como lo básico, ¿cierto? Que es la vivienda, que es el primer espacio que nos cobija, sino que también va más allá, es el espacio que nos permite vivir. Y ese espacio que nos permite vivir hoy en día también es la ciudad, la forma de movernos en ella y también a los lugares que vamos, ¿cierto? El equipamiento, finalmente es todo. Yo creo que la arquitectura hoy en día ha ampliado mucho su rango de incidencia y hoy en día es todo. Y es insobornable porque, claro, bueno, es lo que es, digamos. Entonces, tenemos que como ir a ella y tratar de hacerlo lo mejor posible, porque realmente se relaciona todo el tiempo con las personas. Es algo que está en continua relación con la manera en que vivimos. Entonces, eso yo creo que es lo que a mí también más me apasiona y me gusta, que es su relación con las personas y los seres humanos. Parece ser como el mejor recurso de testimonio histórico. Exacto. Yo me preguntaba, a propósito como del desarrollo de las ciudades, ¿cuál es el justo equilibrio o cómo una ciudad debiese preservar su memoria y también adquirir aspectos de la modernidad? Bueno, ese es un tema súper importante. Yo creo que las ciudades hoy tienen su identidad y su memoria, digamos, a través de la arquitectura que va como quedando en evidencia. Yo creo que por eso es importante y preservar el patrimonio. Y por eso yo también hablo bastante del tema del patrimonio, porque el patrimonio no es solamente un edificio lindo antiguo, que ahí quedó. No, nos habla de un pasado, de una identidad, de una historia que es necesario tenerla consciente, es necesario que nos acompañe. Yo creo que somos una sociedad en general, la sociedad chilena, que somos muy buenos para pasar la planadora y empezar de nuevo, como borrar y cuenta nueva, o votar, es una sociedad que vota mucho, de hecho, votar y comprar algo nuevo, ¿ya? Si vemos como sociedades más
con muchos más años, que quizás no han tenido el problema también de los terremotos que hemos tenido nosotros, que también nos ha ayudado a tener esta idea de que, bueno, todo se cae y hacemos una cosa de nuevo. El mundo quizás más occidental, digamos, como Europa, etcétera, en la identidad, digamos, de esta historia es muy importante y tratan que esté presente todo el tiempo. Esa historia les ha marcado su forma de ser, les ha marcado su forma de vivir, y por lo mismo es una identidad que no quieren perder y a través de la arquitectura se hace presente todo el tiempo. Yo creo que es muy importante para las sociedades, es muy importante. Uno no puede, son las bases sobre las que uno hace sus cimientos. Uno no puede empezar siempre de cero. Si empezáramos siempre de cero, nunca avanzaríamos. El tener una base, una historia, una identidad, nos permite ir avanzando. Entonces, por lo mismo creo que es indispensable tener un patrimonio, cuidarlo, cuidar esta historia, porque también muchas veces aprendemos de ella, aprendemos muchísimo de ella. Sin embargo, tenemos poco. En Chile tenemos muy poco patrimonio porque no lo hemos cuidado, porque hemos tenido, bueno, tenemos los terremotos y tenemos varias cosas, digamos, que han hecho que se vayan cayendo o sea fácil echarlos abajo, porque hoy en día además restaurarlo es carísimo. Pero creo que es tan poco lo que va quedando que tenemos que hacer el esfuerzo de cuidarlo, mantenerlo, porque es parte de nuestra identidad. ¿Cómo construir alrededor de la ciudad? Yo creo que eso es un desafío y es al revés, muy entretenido. Yo creo que poder construir una ciudad alrededor de una ciudad patrimonial o alrededor del patrimonio es un desafío inmenso, que a mí me fascina, donde uno tiene que entender que tiene que poder convivir y dialogar y demostrar, obviamente, que el edificio se está haciendo en el año que se está haciendo. O sea, estamos en el año 2020, o sea, 25 ya, pero en esta década, digamos, a eso me refiero. Y se debe notar en qué década estamos, se debe notar la tecnología actual, porque cuando se hizo el edificio hace 100 años atrás, también denotaba la tecnología actual de esa época. Entonces, es importante que sí sean distintos. El falso histórico es terrible, como que te queda como una especie de escenografía, porque incluso las tecnologías que habían en ese minuto, hoy en día, que eran más bien oficios, hoy en día son muy difíciles de encontrar. Entonces te quedan como falsos malos. Entonces, porque en ese minuto la tecnología era al revés, era el detalle, el oficio perfecto del, no sé, del que hacía las yeserías, el que hacía las carpinterías, los bronces. Hoy en día esos oficios son muy difíciles de encontrar. Por lo mismo, cuando uno trata de imitar algo antiguo, no queda bien. Por lo mismo creo que la arquitectura tiene que demostrar su época y tiene que ser atingente a los problemas que hay en ese minuto, pero trabajar con el contexto que tiene. O sea, si yo tengo un edificio patrimonial al lado, yo tengo que saber dialogar con él, respetarlo y sobre todo respetarlo en cuanto como a sus dimensiones también. O sea, yo creo que cuando uno hace un edificio gigante al lado, obviamente que el patrimonio se ve disminuido y en ese sentido, ante un monumento, uno siempre dice el monumento es él. Entonces uno debería tratar de ensalzarlo el patrimonio más que uno aparecer como el gran edificio. Sin embargo, yo creo que es posible hacer ambas cosas. O sea, yo creo que con una buena arquitectura uno puede hacer ambas cosas. En una de tus últimas columnas hablabas de cómo Santiago se está perdiendo, o al menos todo el patrimonio que ahí había en los últimos años por distintos factores está cambiando su look y algunos edificios lisa y llanamente están quedando abandonados. Y en el abandono viene el deterioro y probablemente que los echen abajo y tal. En particular, ¿nosotros somos desmemoriados? ¿No valoramos eso? ¿O es un problema más bien de dificultades de sostenerlo? A ver, yo creo que efectivamente, mira, una de las grandes pérdidas, yo digo, primero del estallido y después de la pandemia, pero sobre todo en el estallido, yo siempre digo fue que perdimos los primeros pisos, porque en Santiago Centro, tanto como en sus alrededores, me refiero a todas sus comunas de alrededores, que son comunas más bien urbanas, después de varios años, incluso después de la dictadura, que también eran edificios bastante cerrados, habíamos logrado empezar a abrirnos, a hacer una sociedad abierta, transparente, con primeros pisos completamente transparentes. Y para mí la gran pérdida del estallido fue que los primeros pisos se volvieron a cerrar, volvieron a ser enrejados, con cortina, etcétera, que yo creo que fue una gran pérdida y nos va a costar también varios años volverlo a recuperar. Dentro de esa pérdida que fue eliminar los primeros pisos, también se fue trasladando ese centro histórico, el que nos congregaba, donde está nuestra identidad, donde estaba como
el mayor espacio público de por sí, porque era el lugar que concentraba también la cultura, se fue como abandonando y diciendo, mira, mejor me quedo donde yo vivo, por ahí cerca, y no me muevo mucho más porque se ha vuelto peligroso, etcétera. Y además, en ese abandono se fue como haciendo mucho más fuerte por el problema de que además se empezaron a ir incluso las empresas y los empresarios, incluso las oficinas de Estado. Generando además que el cuidador principal, que es el habitante le da vida al espacio y es el que cuida además el espacio, ya no estuviera presente. Entonces, claro, en ese sentido yo creo que sí, hemos ido como abandonando nuestras bases por no querer como arreglarlas, básicamente. Nosotros, por eso yo te decía que quizás es un problema social, que somos muy buenos como para empezar de cero. Entonces decimos, oye, mejor si es que esta cuestión está tan fea, mala, peligrosa, que vámonos mejor a la periferia y como que hagamos un centro nuevo, ¿te fijas? Y así han empezado a surgir centros nuevos, que yo no, al revés, creo que es muy bueno que surjan. Sí, somos una ciudad tan extendida hoy en día, que es bueno que funcione como si fuera una ciudad atomizada, o sea, con varias pequeñas ciudades. Eso es bueno, como la idea de la ciudad de 15 minutos. O sea, ojalá que donde tú vivas tengas todo y no te tengas que mover mucho. Y deberíamos tener, ojalá, a la larga, como unas conexiones, ya sea vía tren o vía metro, directas al centro que a uno le lleven para ciertas cosas. Pero, sin embargo, el centro tiene que seguir entendiendo que es nuestro corazón, nuestra identidad, nuestro patrimonio, y de por sí tiene un valor que tenemos que cuidar, mantener y hacernos cargo. En ese sentido, ojalá que todas las empresas no se fueran, sino que las importantes siguieran estando ahí, que la cultura siguiera estando ahí, que el espacio público siguiera estando ahí. Y yo creo que no debemos abandonarlo, debemos como recuperarlo, que debemos entender que es parte de nuestra esencia, nuestra identidad, y a pesar de que, bueno, uno no vaya quizás todos los días, es donde debemos ir en algún minuto, porque es ahí donde está nuestro centro, ¿cierto? El corazón de de la corazón, ciudad, claro. Y estamos a tiempo, y esto que tú dices, porque, por ejemplo, en el caso del GAM, que es un edificio maravilloso, lo que tiende a pasar o ocurrir en Santiago, también con la Plaza Italia o la ex Plaza Italia, es que echamos abajo y el edificio antiguo o lo que traíamos histórico ahora cambia su fachada y igualmente pretende congregar a gente y tal, pero ya no está la historia, digamos. Es como hay un lugar que está al servicio de la gente y que se lleva un centro cultural, en el caso del Gabriela Mistral, en el que congrega a mucha gente, que igual ahí se hacen un montón de eventos culturales y tal, pero que es totalmente moderno. A ver, un buen edificio, uno de los puntos por los que uno valora un buen edificio es cuando un edificio es posible que permanezca en el tiempo a pesar de que sus usos cambien, ¿ya? Perfecto. Eso lo cumple finalmente este edificio del Gabriela Mistral. Es un edificio que cambió completamente su uso, pasó de ser un edificio de Estado a ser un edificio que es un centro cultural comunal. Entonces, en ese sentido, es bueno. No tuvimos que echarlo abajo para hacer algo nuevo, sino que se recupera porque ya aunque uno quisiera como preservarlo como lo que era, quizás no iba a funcionar. Ya queríamos que fuera un lugar más abierto, que conglomerara. Yo creo que su nueva función es fantástica porque finalmente conglomera, hace eventos culturales, etc. Que es un edificio que tiene una historia muy cargada y que es muy bonito que se muestre. Yo creo que sí, también eso es súper importante. Uno debería como poder mostrar lo que fue, lo que es hoy. Y bueno, yo creo que el GAM igual se ha preocupado de hacer cierto... yo el año pasado creo que estuvimos en la muestra de Martínez Bonatti y él contó un poco la historia de lo que fue curar este edificio. Yo creo que yo también concuerdo, o sea, yo creo que fue un edificio increíble porque además fue hecho como en muy poco tiempo, para el tamaño del edificio, con los obreros muy empoderados, pero también con una relación entre la arquitectura y los artistas fantástica, que a mí me encantaría que se diera hasta el día de hoy, y también en una de las columnas que yo escribí, digamos, que es la relación del arte y la arquitectura, que iban un poco de la mano. O sea, se les pidió incluso bueno, Martínez Bonatti lo que hizo como conglomeró a diferentes artistas, les preguntó si por tal plata, que no era mucha, que eran unos dólares, digamos, querían participar, y todos dijeron que sí, y a cada uno se le conmemoró, digamos, una función distinta. Unos hacían obras de arte para el edificio, pero además sabiendo dónde iba a ir, etc. Entonces son obras de arte muy pensadas y hechas para el edificio y en relación con la arquitectura y con el arquitecto. Y a otros incluso se les encargó partes del edificio, como la chimenea, por ejemplo, como la manilla de la puerta, como la puerta.
Y eso es muy lindo porque los artistas se vieron involucrados también en partes importantes del edificio, que yo lo encuentro increíble. O sea, qué mejor que la puerta te la haga principal, digamos, la haga un artista, o la manilla de la puerta la haga un artista, o la chimenea del casino, imagínate, está con unas formas increíbles. Entonces, esa relación entre arquitectura y arte es una relación que yo creo que, claro, el MOP hoy en día tiene con la norma ley Nemesio Antunes, digamos, ellos siguen poniendo obras de arte en los edificios, pero la forma en que se está haciendo creo que no es la correcta. Yo creo que tiene que ir relacionada con el arquitecto y la arquitectura desde un principio, desde que la obra nace, para entender su esencia, para entender qué es lo que quiere hacer, cómo va a incidir este espacio en la ciudad, porque hoy en día, al ser como una licitación aparte, llega como a veces un elemento ajeno. No siempre, obviamente, pero no se hace relación o interacción tan necesaria que yo creo que tiene que tener el arte y la arquitectura. Y yo creo que el arte en la ciudad es tremendamente necesario y es un aporte, porque también es cultura. Por ejemplo, también, y fue Martínez Bonatti uno de los autores, por ejemplo, el mural del Paso Nivel que está ahí debajo del Santa Lucía. Son obras de arte que están al servicio de la ciudad y eso es realmente increíble. Y cómo uno puede mejorar algo tan banal como un paso nivel. Antes de continuar, déjame hacerte una mención. Hace unos meses descubrí una plataforma que me cambió el trabajo por completo. Funciona para profesionales independientes, para creadores de contenido o para todos aquellos que hagan clases online, asesorías, talleres, levantar clases pregrabadas y tal. Yo no sabía ni hacer un sitio web, ni conectar métodos de pago, y mucho menos tenía ordenada mi agenda. Y hoy, gracias a Flycrew, todo esto se ha resuelto en un solo lugar. Puedo agendar mis asesorías y tener un calendario ordenado. Ellos se encargan de que me llegue todo en el momento justo. Puedo hacer inscripciones a mis cursos gratuitos y pagos. Puedo levantar material para que quede disponible en la web y mis alumnos puedan entrar. Hay comunidades vigentes, todo conectado en un mismo sitio. Puedo incluso tener mi sitio web montado ahí y dejarlo listo en 5 minutos. No es broma. Si estás planteándote la idea de hacer cursos online o de explorar nuevas verticales que tengan que ver con productos digitales, por favor entra a flycrew.com, créate una cuenta y el equipo te ayudará a crear tu oferta soñada. Sigamos con el podcast. ¿Cómo se beneficia la arquitectura del arte? Bueno, yo creo que se beneficia en la... a ver, el arte... es una difícil pregunta. Yo creo que al revés, es como que el arte y la arquitectura son, bueno, los dos vienen un poco de la misma esencia. Muchos arquitectos son artistas y muchos artistas fueron arquitectos y se dedicaron al arte. O sea, hay una relación muy, muy, muy estrecha, yo creo. Y se benefician ambos, yo creo, porque obviamente que una obra de arte no es solamente un elemento decorativo, sino que es un elemento que genera una atmósfera, genera un lugar. Y eso yo creo por eso creo que es tan importante que vaya en conjunto con la obra de arquitectura, porque la arquitectura es muy importante, esa atmósfera y ese lugar, digamos, esa alma que la obra de arte muchas veces puede dar también. Así que yo creo que siempre hay un beneficio en ese doble, porque finalmente es como el arte en todo lugar es, no sé, da una experiencia distinta, ¿cierto? Al lugar, o sea, incluso en una casa, una obra de arte te cambia el lugar. Bueno, lo mismo hace la arquitectura, o sea, la arquitectura, que bueno, una casa también es una obra de arquitectura. Por lo mismo, el arte siempre va a beneficiar el lugar, pero muchas veces puede ser que no tanto, si es que no está pensado para ese lugar, si no van en conjunto. Por eso yo creo que la relación es muy importante de la arquitectura con el arte en conjunto. ¿Qué opinas? Esto se lo pregunté a Matías Klotz, porque hay veces en que la construcción o la arquitectura se vuelve una obra de arte, como por ejemplo los edificios de Gaudí, pero hubo uno en particular del que conversamos que él lo odiaba, que era el Museo del Guggenheim de Bilbao, en el que... Pero ese no es de Gaudí. No, que te menciono Gaudí porque es lo primero que a uno se le viene a la cabeza, sí, ¿verdad? Artista y arquitecto a la vez, digamos, pero... En esos momentos uno piensa, porque los de Gaudí tampoco son tan absurdos, pero en el Guggenheim la forma está por sobre, no sé si el fondo, pero sobre el uso. ¿Qué opinas tú de esa barrera o ese límite en que finalmente el edificio termina siendo una obra de arte que quizás no está tan bien pensada para quienes entran? Sí, bueno, es que ese tipo de arquitectura, como el Guggenheim, son más bien edificios como icónicos.
¿ya? Que sí se vuelven una obra de arte porque finalmente atraen mucho público, como lo fue yo creo que en su minuto, no sé, el edificio de la ópera digamos, Sydney. en Sydney. Sí. Son edificios icónicos que finalmente le dan la identidad al lugar, un poco lo que hablábamos. Entonces, quizás se vuelven medios obras de arte. ¿Por qué a nosotros, algunos arquitectos, no nos gustan tanto? Es porque finalmente, claro, el Guggenheim se vuelve súper icónico por esta especie de envoltorio, ¿cierto? Que tiene, hecho en metal, que, claro, lo hace muy atractivo, pero es algo simplemente como un revestimiento, como un paquete de regalo, ¿te fijas? Y no es parte de la esencia del lugar. Y cuando la arquitectura, y ahí yo creo que es en contrario a lo de Gaudí, y yo creo que en Gaudí sí lo valoro mucho más, porque esa forma, que es bien especial, yo no podría decir como media también, no sé, como rara, digamos, nace de una exploración estructural, de una exploración espacial, y él al revés, es muy avanzado para su época en todo lo que son las estructuras, digamos. Entonces, cuando la forma y el espacio va relacionado a la estructura y a una investigación más bien espacial, y que finalmente el espacio toma esa forma porque él está trabajando en la estructura y va todo en conjunto, creo que toma un valor que a pesar de que a uno no le guste quizás tanto lo decorativo, porque de repente se pasa un poquito al gótico, ¿cierto? Creo que finalmente lo que hace Gaudí y lo avanzado que es para su época es fantástico, porque va muy relacionado al espacio. En cambio, claro, en estas otras obras como el Guggenheim de Bilbao, queda como una cosa muy decorativa, y la arquitectura, al menos yo creo que algunos arquitectos, y ahí yo creo que estoy de acuerdo con Matías, claro, tratamos de que la arquitectura en sí mismo sea como estructura y sea como esencia y lo mínimo, y que tenga mucha relación con el espacio. Cuando empieza a ser excesivamente decorativa, claro, se va un poco de lo que es la arquitectura misma y el fin principal. Y ahí uno tiene sus resquemores, obviamente. Igual los arquitectos buscan ese sello, digamos, como sello estético desde el punto de vista en que uno ve una edificación o un proyecto de ellos y dice, esto es de esta persona. Y en ese sentido, por ejemplo, yo nunca he entendido, porque no pertenezco al mundo de la arquitectura y estoy recién aprendiendo, las casas de Le Corbusier, ¿por qué le gustan tanto a los arquitectos? Me parecen duras, toscas, Claro, fría. absolutamente frías, exactamente como la rigidez llevada a la expresión. Entonces, ¿cómo se va evaluando eso? Decir, bueno, esto es meramente estético, bueno, esto es disruptivo, bueno, esto está pensado para ciertas cosas, y que no el espectador, sino que el transeúnte o quien vaya a habitarlo lo entienda o lo perciba de esa manera, como lo pensó el arquitecto. Mm. Claro, es difícil porque, claro, todas las personas somos distintas y todos tenemos, y por eso existe el dicho, sobre gustos no hay nada escrito, ¿ya? Pero claro, los arquitectos vemos en Le Corbusier un modernista, o sea, un moderno, digamos, que hizo que cambiar la arquitectura radicalmente de la época. Entonces, claro, y trabajar con la tecnología de la época, donde la función era lo principal y se eliminaban todas las decoraciones. Y claro, y él plantea unos ciertos, los 5, digamos, modelos que él sigue, digamos, de la arquitectura, los pilotis, la ventana corrida, digamos, ya, que son súper interesantes y con los mínimos elementos, cómo se construían espacios increíbles, ¿cierto? Se vuelve a una relación, además, con el contexto distinta a la que se tenía antes, donde el paisaje también aparece como un elemento importante, la relación con el paisaje, una arquitectura como más austera, de pocos elementos, que también construye espacios únicos. Y yo creo que también, y genera como un punto de quiebre con lo que se estaba haciendo antes muy importante. Entonces, por eso Le Corbusier se vuelve como alguien tan importante, tan icónico, y para la modernidad y lo que ha seguido hacia adelante. Obviamente que, claro, para quizás el común de las personas puede ser una casa fría y difícil de habitar, pero yo creo que una vez que uno las habita, al revés, pueden ser casas muy ricas de habitar. Y uno entiende en esa arquitectura donde la función que sea lo primario, es muy lindo como los elementos y el habitar se vuelve como el elemento principal. La persona es el elemento, es el principal. Los elementos que hay dentro se vuelven como los elementos principales. La arquitectura, digamos, que anterior, más neoclásica, claro, la misma arquitectura va decorando mucho el lugar. Y acá no, es un espacio que finalmente tú lo habitas como tú quieres. Y eso también es muy lindo porque pone a la persona en el centro.
¿Recuerdas algún proyecto que hayas hecho tú o que hayas visitado que te haya hecho sentir que la arquitectura puede conmover equivalentemente a una obra de arte? Sí, no, mucho. Mira, yo siempre, bueno, nosotros, yo tengo una oficina que se llama Bill Lyon Arquitecto. Nosotros hemos hecho, obviamente, casas, pero sobre todo nos gusta mucho la parte de edificios públicos y poder trabajar en la ciudad. Y siempre decimos, uno de nuestros mayores objetivos, que esperemos algún día lograrlo, eh, es generar espacios memorables, le llamamos. Y los espacios memorables son los espacios que uno recuerda y que te llevas como en tu subconsciente. Y así, por ejemplo, uno cuando recorre el centro de Santiago y volviendo a ese centro que es como nuestra identidad, es muy lindo entender que, por ejemplo, nosotros tenemos un centro como bastante hermético, ¿cierto? La manzana, son manzanas continuas, que tienen incluso al ser tan continuas, muchas veces es difícil ver la diferencia entre un edificio y otro, porque además tienen casi toda la misma altura, pero cuando uno ingresa a las manzanas, uno dentro se encuentra con espacios realmente memorables que uno es difícil de olvidar, ¿ya? Por ejemplo, cuando uno entra a la catedral y realmente se ilumina, digamos, esta bóveda, es un espacio increíble. O cuando uno entra a algunas galerías del centro y de repente se encuentra dentro bueno, a veces con arte incluso. Hace poco vimos que se quemó la obra de arte en el edificio que hizo Emilio Duarte, en la esquina de la Plaza de Armas. Hay un edificio que hizo Emilio Duarte y se quemó hace muy poco, el quinto piso. Y bueno, y fue porque se incendiaron una bodega, pero no una bodega, finalmente era el centro de la galería cuando había un teatro y había una obra de, si no me equivoco, puede ser que me esté equivocando, de Antunes, y se quemó. Y finalmente, porque nadie se hace cargo, uno va perdiendo obras de ese tipo, ¿ya? Y yo creo que, bueno, y vuelvo un poco a la anterior, cuando uno muchas veces recorre la ciudad, uno se encuentra con espacios memorables que uno va recordando y que uno va llevándose con uno. Y eso es un poco lo que, al menos en mi estudio, nosotros buscamos con la arquitectura, generar espacios memorables que uno recuerde y que se lleve con uno. Y así hay miles en la arquitectura. Nosotros, por ejemplo, no sé, hablamos de un espacio memorable para mí increíble, es la Plaza San Marco en Venecia. Uno llega a ese lugar y no lo olvida nunca más. Y es un espacio rodeado por edificios continuos, con una columnata, pero quizás no son los edificios lo que uno recuerda, sino que el vacío que subsiste entre estos edificios. Entonces, nosotros hablamos harto de eso, del vacío, y por eso también nos gusta mucho trabajar desde el vacío, de cómo generar esos vacíos memorables que uno va a recordar. Y creo que la arquitectura, una de las funciones es poder generar espacios memorables que uno recuerde, que después quizás van a ser más memorables porque acogieron una obra de arte, etcétera, pero finalmente el espacio tiene que ser como espectacular para que realmente uno lo recuerde. Por ejemplo, el entrar al Bellas Artes. No va a ser, no es, o sea, uno entra y ya es un espacio memorable, esa luz viniendo desde arriba, un espacio muy iluminado también. Uno pasa digamos, por un acceso, por un hall que tiene un cierto espesor, que es como oscuro, sombrío, y vuelve a aparecer en un espacio con luz. Eso ya es un espacio memorable y son los espacios que al menos nosotros al hacer arquitectura buscamos poder recrear, sobre todo en espacios públicos, que es más fácil. O incluso en edificios, digamos. Es importante siempre tener en cuenta, bueno, cómo a través de la arquitectura uno puede generar espacios que realmente sean memorables para la persona y que uno los recuerde como un buen lugar, un buen lugar. Y eso a veces incluso puede ser algo muy simple, como un buen lugar que realmente te genera un cobijo. A veces puede ser incluso un bow window, digamos, como que uno lo lleva y dice, oye, este lugar, qué increíble, ese bow window que tenía un lugar para sentarse. Y eso en ejemplos de la arquitectura hay mucho. Y yo creo que, claro, cuando uno empieza a pensar, yo cuando voy pensando en estos espacios que recuerdo, uno empieza a pensar en miles de arquitectos que a uno le han ido, y por eso quizás se han ido haciendo famosos, porque fueron capaces de crear estos espacios memorables que hoy en día perduran, digamos, y son referentes, y uno dice, un bow window, y inmediatamente piensa en un arquitecto y con ese espacio. No sé, también, por ejemplo, la Central Station en Nueva York. Uno entra y esta bóveda y es realmente impresionante. Y así hay miles de lugares. Y yo creo que y hoy en día todos los arquitectos más reconocidos es porque han logrado hacer espacios que sean recordados, que sean memorables y sean reconocidos, digamos, por lo que son. Y muchas veces es más interior que exterior, te diría yo. Porque cuando son exterior pasa esto que hablábamos antes del Guggenheim del Bau. Son como más bien obras icónicas que se transforman como en hitos urbanos. Pero no sé, yo no he estado en un Guggenheim de Bilbao, pero no sé si te generan esa como regocijo en el alma realmente que te puede llegar a hacer un espacio memorable porque tú dices,
increíble de lo que somos capaces los seres humanos. Y así hay millones. O sea, y por eso el patrimonio también es patrimonio, porque son espacios que uno realmente dice, wow, no puedo creer que nosotros como seres humanos, la inteligencia humana, hemos logrado construir lo que hoy en día vemos en todo el mundo como lugares que hoy día reconocemos que son dignos de preservar. Me hiciste pensar en que también es un juego de expectativas, porque efectivamente si este paquete de regalo o esta gran envergadura y uno entra y no es mejor o no es equivalente a lo que vimos fuera, inmediatamente podría mermar este impacto inicial que simplemente es un casco, ¿verdad? Como un envoltorio. Me acordé de Santa María del Fiore. Yo no, y hay otro más. Y eso me llama mucho la atención de la arquitectura, por eso estoy entrevistando a tantos arquitectos, que los gustos de las personas son súper, súper dispares. Yo, Santa María del Fiore, no podía ser, pero también el museo que tiene Tadao Ando en Naoshima, en la Isla del Arte, Sí. que yo miraba y decía, es concreto, ¿por qué me siento así? Claro. Y eran y yo decía, de verdad, me sentía como en un laberinto. Fue una situación en la que me desprendí o me despercudí de la realidad y me sentí entrando en un imaginario, no. Bueno, eso por eso Tadao Ando es quien es, digamos, porque eso es increíble. Te fijas, nosotros yo cuando empecé mi oficina, el 2013, nos ganamos un concurso que lo hace Young Architects Program, lo hicimos en el Parque Araucano y le llamamos el Jardín de los Senderos que se bifurcan. Y era una plantación de choclo, básicamente, y hicimos justo lo contrario. No quisimos hacer una obra, no quisimos hacer un pabellón. El encargo era hacer un pabellón. Y nosotros dijimos, no vamos a hacer un pabellón. Bueno, primero vamos a estudiar lo que son los pabellones, los parques, estudiamos un poco los parques, como los parques generalmente tienen folís, que son pabellones bastante icónicos, que resaltan contra el paisaje, o tienen pabellones que se mimetizan con el paisaje. ¿Y por qué son importantes los pabellones dentro de los parques? Porque son los lugares de pausa. ¿Ya? También estudiamos harto los parques, súper bonito porque uno se da cuenta que hay formas de recorrer distintas y por eso existen las grandes avenidas y después como los caminos más pequeños, y los caminos más pequeños tienen que tener puntos de pausa, y esos puntos de pausa, el mismo como diseñador del jardín es el que los pone, ¿ya? Y esos puntos de pausa los pone con una escultura, con un asiento y con algunos elementos que son los que uno podría llamar que son las folies o los que se mimetizan con el paisaje, que son los grotos o los laberintos, por ejemplo, entre los que se van mimetizando más con el paisaje. Entonces nosotros dijimos, mira, ¿sabes qué? Ya el Parque Araucano tiene tanta cosa que otro elemento icónico no más, mejor hagamos algo que se mimetice un poco más con el paisaje, pero que lo que queremos nosotros, tal como lo que busca el parque, digamos, en sí mismo, sobre todo el parque inglés y el francés, que son grandes parques, bueno, sobre todo el inglés, que es imitar la naturaleza o ser parte como una naturaleza autóctona, fue como lo que queremos es que las personas cuando lleguen a este lugar realmente olviden la ciudad y vuelvan a percibir con todos sus sentidos. Y por eso hicimos, que era un cuadrado de choclo, que era básicamente un laberinto, en el que tú te metías a través de unos caminitos y ibas llegando a unos pabellones, y estos pabellones eran como de los sentidos. Una era del agua, la otra era de los olores, pero su principal valor, digamos, era olvidar la ciudad y volver a sentir con todos tus sentidos, porque en el día a día nosotros como seres humanos olvidamos eso. Olvidamos que tenemos 5 sentidos. De hecho, bueno, hoy en día con el celular y todo, hemos olvidado muchos más sentidos. O sea, es casi el de la vista y el tacto de los dedos, con suerte. Nos hemos vuelto muy visuales, y cuando finalmente lo lindo es la experiencia completa del espacio. Y eso lo da la buena arquitectura. Y eso porque uno lo siente, uno llega a un lugar y dice como, no puedo creerlo, como que me tirita el cuerpo, y eso te lo da una buena arquitectura. O también un lugar increíble, si también están, no sé, pues cuando uno, por ejemplo, va a, no sé, las cuevas, ¿cómo se llaman? Las catedrales de mármol. Uno llega a estos lugares y uno también tirita, uno dice, ¿cómo puede ser que la naturaleza, o sube un cerro y llega a la punta del cerro y ves la naturaleza, y la naturaleza realmente uno dice, no puedo creer lo increíble que es? Bueno, con la arquitectura uno busca un poco lo mismo, que uno diga como, no puedo creer este lugar, como que realmente hay una experiencia del espacio, del ser humano, que me hace estar bien, me hace estar feliz, me hace sentirme de otra forma. Y eso es uno de los objetivos, yo creo y eso es lo que hace que finalmente el gran arquitecto sea un gran arquitecto y sea reconocido como tal, si logra llegar a hacer eso. Porque eso es lo que finalmente debería buscar la arquitectura, porque el rol principal es mejorar la vida de las personas, ese es su rol principal. Qué lindo.
Me acordé, ¿leíste el cuento El jardín de los senderos que se bifurcan? Sí, pues bueno, de ahí se basa, de ahí se basa. Es que es de muy Borges. bueno. Sí, muy muy lindo. De hecho, nosotros fue un concurso, entonces cuando fue el concurso leímos el texto y tú ibas avanzando porque el texto es precioso. Es muy hermoso. lindo. Yo hice en la universidad, me rayé, Borges es mi autor Increíble, favorito, no, yo también. pero no claro. sabía entenderlo. Digo, a mí me deslumbraba mucho la forma en que él escribía, simplemente el uso de palabras y la composición de sus líneas, pero no estaba segura de entenderlo. Entonces encontré un curso sobre aprender a entender a Borges y ese fue Qué uno de los bonito. textos y No, fascinante, ese texto es precioso. fascinante, Muy bonito. fascinante. Fue muy inspirador para nosotros también. ¿Qué Pero lo divertido, perdona, Sí. antes de decir una anécdota, pero cuando estábamos haciendo ese proyecto, nosotros igual ya lo teníamos más o menos bastante listo para presentarlo y alguien nos dice como, oye, pero ¿ustedes leyeron el cuento de Borges, El jardín de los senderos que bifurca? Y fue como, no, léalo. Y lo leímos y fue como, pero es perfecto, nos calza. Y nos calzaba tan bien, que lo terminamos ocupando, que en vez de leer una memoria, terminamos ocupando el texto de Borges. Y hay un video que hicimos antes de construirlo, que mostraba una maqueta y finalmente era un recorrido por este laberinto, pero con el texto, solamente leyendo el texto de Borges, porque es muy lindo. Es que lo que busca esta idea del jardín de los senderos que se bifurcan es que realmente tú nunca sabes dónde vas a llegar. Y es así la vida, tú vas tomando caminos, digamos, y eso es muy lindo. Y tenía que ver con la experiencia, el espacio, tenía que ver con los sentidos, que era un poco lo que nosotros buscábamos. Fascinante. ¿Qué crees tú que es lo primero que pierde desde lo cultural una ciudad que crece demasiado rápido, como Santiago? A ver, una ciudad, mira, el problema, claro, de Santiago ha crecido, sí, súper rápido. Yo la otra vez, bueno, yo vivo en Providencia y soy fanática de Providencia, pero leía, claro, Providencia fue fundada, entre comillas, como comuna al año 30, o sea, tiene 100 años. Y Providencia es como de las primeras comunas, o sea, dice que todo el resto tiene menos de 100 años, o sea, son 20, 30 años, el resto de la ciudad, o sea, hemos crecido expansivamente de una forma impresionantemente rápida. Pensar que hasta hace 100 años era casi Santiago Centro. No existe, ya, y sus alrededores, digamos, pero Yungay, digamos, y hacia Mata Sur, ya, fue creciendo la ciudad, pero era muy chica, digamos, y hoy en día la cantidad de comunas que somos es realmente impresionante. Hemos crecido de forma demasiado rápida sin preocuparnos de crecer como ciudad, ¿ya? ¿A qué me refiero como ciudad? Yo creo que tenemos que entender que tenemos que hacer pequeñas ciudades, porque ya nuestra mancha es tan grande que, claro, no podemos hacer una ciudad menos extendida y más densa porque ya hemos crecido, ya no tenemos mucho que hacer. Entonces, tenemos que preocuparnos que en todo ese perímetro también haya ciudad, ¿ya? Y en esa también haya ciudad, me refiero a que tiene que haber cultura, tiene que haber equipamiento, tiene que haber espacios verdes, tiene que haber ciudad, tiene que haber todo lo que tenía nuestro centro de la ciudad. Obviamente que sin abandonarlo porque es nuestro corazón, nuestro core y ahí tenemos nuestra identidad. Pero también tenemos que procurar que en esta ciudad también haya lo otro, porque es necesario. Y yo soy una convencida de que el estallido social fue por eso, porque hemos crecido en vivienda, hemos crecido en barrio, pero no hemos crecido en ciudad, no hemos crecido en la experiencia de ciudad. Y la experiencia de ciudad también es poder salir de tu casa con una buena vereda y poder llegar caminando a comprar el pan y poder llegar caminando a un rico gimnasio o a una cancha de fútbol o a un centro cultural, que realmente hayan obras de teatro y que pueda ir en la tarde o a escuchar, no es lo mismo, un concierto. Porque como sociedad necesitamos crecer en cultura. Hemos dejado la cultura fuera de la sociedad. Yo, bueno, también, como decía antes, que soy una fanática de la ciudad y creo que la ciudad se empieza con unas buenas veredas, con buenos árboles que te acompañan en el caminar, porque el árbol es el mejor amigo de un caminante, porque te da sombra, te da frescor. Creo que pensar en la ciudad sin ese verde es imposible. Obviamente que tenemos que poner plantas que tengan que ver con el cambio climático, etcétera, pero tener una ciudad con buenas veredas, con buena sombra, ya es otra cosa. Ojalá sin cable. Los cables mochan los árboles, entonces los árboles no pueden crecer, entonces ya, todo terrible. Se parte por ahí, es el primer espacio público, porque es el primer espacio público que te permite llegar a otros lados y llegar bien. Es el espacio de por sí más inclusivo, que te permite además ir a una buena vereda, ir caminando, ir en un coche, en una silla de ruedas. Entonces creo que necesitamos llevar todos esos espacios de ciudad de calidad a todos lados y procurar de llevar también ahí la cultura, crecer en ese ámbito, porque es algo que hemos dejado completamente de lado. Yo también soy muy crítica como
como respondemos muchas veces, como decimos, hay déficit de vivienda. Y no, tenemos déficit de ciudad. No podemos seguir pensando en que vamos a seguir creciendo en vivienda. Tenemos que seguir creciendo en ciudad. Y tenemos que pensar en viviendas que incluso tengan comercio abajo. No puede ser que la vivienda social hoy en día se construya como unidad de vivienda. Entonces, no hay subsidio para el espacio comercial. Cuando lo privado se construye hoy en día con espacio comercial, porque los que viven en un edificio, pucha, qué rico que pueden bajar abajo al localcito, comprar las cosas y subir. Entonces, creo que hay que hacer un switch a cómo seguimos creciendo en la ciudad, en todos sus barrios, y que sean como completas, que sean unas mini ciudades que puedan responder a todas las necesidades de sus habitantes sin tener que moverse mucho ahí. Y si uno tiene las necesidades de moverse, bueno, tener los medios de transporte que lo permitan. Yo tuve la oportunidad de irme con Becas Chile, que agradezco mucho, digamos, ese programa, a vivir a Londres, a estudiar un magíster. Y me fui con hijos, digamos. Me fui con una hija de 4 años y segundo embarazada. Y bueno, y ahí, obviamente, que uno estudiante y sin recursos, un departamento enano que apenas cabíamos, pero nunca me sentí apretada. Nunca, nunca, nunca. Y después, y pensando en por qué decía, pero oye, ¿por qué estoy tan contenta acá? Me di cuenta que porque la ciudad me daba mucho. La ciudad me daba todo. Me daba el espacio público, me daba el equipamiento, me daba una cantidad de parques, museos gratis para ir el fin de semana. Entonces yo en invierno me iba a meter a un museo gratis, un ratito uno, un ratito otro, después en el verano te iba a los parques a pasear. Tenías todo alrededor de tu casa para que tus hijos tampoco tuvieran que subirse al transporte público, sino que estaban obligados a ir a 2 kilómetros del lugar donde tú vivías. O sea, era obligación ir a los colegios, etcétera, a 2 kilómetros. Y ahí me di cuenta que la ciudad te da tanto que tú como persona necesitabas mucho menos. Y también me di cuenta que nosotros como sociedad, al revés, éramos una sociedad muy individualista, que nos hemos vuelto una sociedad muy individualista, porque necesitamos mucho, porque la ciudad nos entrega muy poco. Y ahí me di cuenta que había como un déficit de ciudad, que necesitábamos que la ciudad nos entregara más, porque además cada vez más difícil tener uno más o una mejor casa o un mejor jardín, etcétera. Entonces la ciudad se tiene que hacer cargo de entregarte todo eso. Y ahí va a cambiar nuestra forma de pensar, pero para eso también tenemos que empezar a pensar que tenemos que vivir más en lo colectivo, no tanto en lo individual. Tenemos que ser una sociedad más colectiva. Pero también está el rol que la ciudad te tiene que entregar. Y de ahí de que volví, digamos, me di cuenta que sí, tenemos muy buenos arquitectos en Chile, pero todavía son reconocidos fuera, por unas casas preciosas en unos paisajes preciosos, que a mí también me ha tocado hacer y estoy feliz de hacer. Pero no somos reconocidos por nuestras ciudades. Y ahí tenemos un déficit gigante, tenemos mucho que hacer en nuestras ciudades. Y bueno, y por eso estoy ahora metida tanto en el tema como en la universidad, trabajando en la Universidad San Sebastián, me encanta. Estoy ahora de decana, fui directora primero, pero para transmitir esa pasión, para transmitir esa necesidad que hay de buena ciudad, de buenos espacios, y que nuestro rol principal es poder mejorarlo y poder dar espacios iguales para todos y que venga desde ahí, obviamente, y que eso se puede hacer no solamente haciendo arquitectura, sino que la gestión se puede hacer desde la educación, se puede hacer desde muchas formas. Y por eso es importante traspasarlo, digamos, a todos los arquitectos. Y por eso me gusta mucho también poder hacer clases y poder traspasar esa pasión y esa necesidad que veo hoy día que tenemos en nuestro país. Me recordaste inmediatamente, yo dije que cuando mi primer logro así me está yendo muy bien profesionalmente, yo iba a llevar a la Simona, mi hija de 5 años, al Louvre. Y me he visto en la necesidad, lo logré, vamos a París. Entonces empecé a ver arriendo, Airbnb, y me di cuenta de lo estrechos que son los espacios en la ciudad de París. Y luego me pregunté cómo la gente puede vivir en un lugar así. E indagué. Entonces fui a buscar estudios y le pregunté a un par de amigos que tengo allá y me dijeron exactamente lo que me dijiste. Es que no necesitamos estar dentro de la casa. La casa es un lugar donde dormimos y comemos. Con suerte. Pero con suerte, porque los cafecitos, exactamente. Y el pub de la esquina. Bueno, yo estaba en Londres, entonces el pub de la esquina era demasiado importante. Y los parques y las actividades, la sensación de seguridad también. El centro comunitario, que te queda a 3 o 4 cuadras, está lleno para el ballet, para la cuestión, para lo que tú queráis. Clases. Efectivamente, a nosotros se nos ha olvidado cómo vivir en sociedad, o lo que nos trae eso, digamos, no vivir en sociedad, sino compartir. Como comunidad, sí.
de todas maneras. Yo ahora decía, bueno, sí, yo grabo en mi casa, trabajo en mi casa, no salgo. Yo no salgo de mi casa. No me entero, o sea, esto del celular, me salen, no sé, 100.000 visualizaciones, 1.000.000 de visualizaciones. No me entero. No sé qué es eso, porque sigo viendo a mi hija, a mi marido, y a mi hija y a mi marido. No conozco a los vecinos. No tengo idea cuál es su nombre. Ni a qué se dedican, ni jamás los he saludado. O sea, no porque, sino que no me los topo. Claro. Y eso es súper necesario, forma parte de la condición humana, de hecho. No, claro, yo soy una convencida de que es súper necesario, como generar comunidad, es muy lindo. ¿Sabes? A mí, por ejemplo, por eso te digo, a mí me marcó mucho vivir en Londres, porque también me sentí parte de una comunidad, que era mi barrio, y hasta el día de hoy voy a ver a mis amigos de allá, y que conocí, y yo trabajé de hecho en un restaurante, porque además nos hicimos amigos de una italiana con una hondureña, un italiano con una hondureña, y primero nos pidieron ayuda, supieron que nosotros éramos arquitectos con mi marido, como ayúdennos a remodelar, y finalmente como, oye, y a tu marido le gusta cocinar, mi marido terminó ayudando en la cocina y yo terminé atendiendo las mesas, porque mi amiga tenía niños chicos igual que yo, y yo justo estaba terminando mi magíster, entonces tenía un poco más de tiempo, y ella un día me dijo como, si es que no doy más, no veo a mis niñitas, no sé qué, tú te podrías hacer cargo, ahí había mozo, pero quería como alguien que estuviera a cargo de recibir a la gente, abrir los vinos y un poco llevar la caja. Dije, feliz, así me sirve para olvidarme un rato de todo el resto de las cosas. Y feliz, porque también había trabajado en un restaurante cuando estudiaba, así que siempre me ha gustado, por la interacción que hay con las personas. Y me dice que y esto te digo que fue el 2009, hace mucho tiempo, y me dice que hasta el día de hoy le preguntan por mí en el restaurante, porque finalmente conocía todo el barrio. Era un restaurante de barrio, y yo vivía ahí mismo, vivíamos a 2 cuadras. Pero es muy lindo sentirte en comunidad y que realmente a alguien le importas. Yo creo que eso también es súper importante. Porque, por ejemplo, yo tuve a mi hijo allá, y te digo que todos me dicen, ay, ¿cómo fue la experiencia? Muy terrible. Y digo, no, mira, los hospitales son increíbles, o sea, y lo tuve sin anestesia, y que fue terrible. No, al revés, me gustó. Encontré que es súper humano, ¿te fijas? Es como tú realmente, claro, el dolor es terrible, pero uno se lo olvida, porque el ser humano se le olvidan las cosas. Pero es tan humano, es tan lindo como el acto que hasta me gustó, te diría. Pero te diría que lo único que no me gustó es que uno es un número. Y me sentí como, claro, que quería un número, nunca te atiende el mismo doctor, nunca te atiende la misma matrona. Bueno, de hecho, como el mío fue sin anestesia, incluso fue pura matrona, entonces, como que, claro, me faltó el sentido como de comunidad y saber como, ¿sabes qué? Hay alguien que si me pasa algo, al menos se va a sentir como comprometido, claro. Eso, te diría, fue lo único que me afectó un poco más. Me hubiera gustado como haber tenido quizás alguien que va contigo y pues te lleva los cheques tú y sabe quién eres tú, digamos. Pero todo el resto funciona perfecto y la verdad es que el hecho de vivir en comunidad y finalmente los del colegio y todos los del barrio fueron alguien súper importante para estar ahí, son los que están ahí, son tu familia finalmente, son los que te acompañan. Y eso es lo que ha hecho que nosotros lleguemos hasta el año como seres humanos, hasta donde estamos ahora, porque hemos sabido convivir y vivir en comunidad, también agarrándonos las mechas con el vecino y generando las guerras que se han habido, digamos. Toda la razón. Porque somos seres humanos, digamos, somos pura energía, que hay que saber canalizarla. Pero creo que tenemos ahí los arquitectos todavía un gran función, rol y pendiente de poder transmitir, porque también es algo súper importante. Nosotros como arquitectos no podemos cambiarlo todo, no podemos cambiar casi nada, de hecho, porque hoy en día las normas se ven en el Congreso, son legisladas, digamos, y cambiar un plan regulador se demora miles de años, etc. Entonces es muy difícil cambiar las cosas y hacerlas bien, pero al menos tenemos que transmitir esta importancia, digamos, de poder hacer ciudad, de poder hacer mejores ciudades, de poder hacer espacios comunes y que la ciudad te entregue tanto que tú necesites menos para vivir y generar ciudades más colectivas y menos individuales. Así que harto por hacer los arquitectos. Buena suerte. No, bueno, y lo otro que yo creo súper importante que sea parte del programa de gobierno me da lo mismo hoy en día que vaya a ser presidente, pero es importante y por eso también yo estaba en este minuto poniéndolo harto, ojalá como en los medios donde pueda, el tema de la ciudad y recuperar el centro, nuestra identidad y el espacio público. Tal como cuando fue todo el tema de la nueva constitución, cuando se empezó a hablar, de hecho, con varios arquitectos tratamos de, por favor, que no se olvidaran de la palabra ciudad y que la palabra ciudad estuviera en la nueva constitución y es parte esencial de la manera que vivimos y cómo vivimos.
Y por lo mismo, creo que ahora que vienen elecciones, también tiene que ser parte de los programas presidenciales, porque hoy en día se habla de seguridad, pero no podemos pensar de seguridad olvidándonos de la ciudad. Como decías tú, no sacamos nada de vivir como aislado, encerrado. Quizás eso nos va a dar más seguridad, pero no es la forma de vivir. Tenemos que vivir en ciudades que sintamos seguras, donde podamos mandar a nuestras hijas solos a la plaza y que puedan volver solos y que nos sentamos tranquilos y seguros, porque además está el verdulero que conoce y ve y mira desde la verdulería, y porque también está el centro comunitario al lado y se van a ir a hacer, no sé qué, jugar ping-pong, da lo mismo. Tenemos que tener esa libertad, y eso es crear ciudades seguras. Y la seguridad se relaciona 100% con la ciudad. También con buena iluminación, con buenas veredas, con la forma en que nos cuidamos entre todos y somos comunidad. ¿Te gusta el arte? Me encanta el arte, sí, me encanta. Pero no soy tan, no sé tanto de arte, pero me encanta el arte. ¿Tienes algún artista visual favorito? Bueno, me encanta Toro Bloom. No sé si lo conoces. Se categoriza dentro de artista visual, ¿cierto? Sí, Ya, sí. Me encanta. Tenemos un cuadro de él hace mucho tiempo. Ahora está muy famoso, eso sí. Nosotros lo tenemos desde el principio. Ah, tienes un cuadro de él. Ahora está muy, muy famoso. Sí, menos mal que yo le compré el cuadro como el 2015. Tienes un activo en tu casa. Claro. Sí, me encanta el arte. Muchos artistas. A ver, me encanta. Es que soy mala para los nombres, pucha, se me olvidan, pero la verdad que con mi marido somos bien fanáticos del arte, y además hemos tenido la suerte de trabajar con algunos artistas, también hemos tenido la suerte de que hemos tenido, no sé, clientes que les gusta mucho el arte también, así que, y de hecho me encantaría poder integrar más el arte cada vez más en mi arquitectura. Creo que, bueno, Federico Asler, un gran artista, la Marcela Correa, pero miles, o sea, ya quizás más ligados al mundo de la escultura, pero que me fascinan sus obras. La verdad es que si me pongo a pensar, puedo enumerar una lista grande, pero soy tan mala para los nombres que en el minuto se me olvidan, pero tengo que pensarlo, así que voy a ir de a poco tirándote. Pero me gusta mucho. Es que en Chile yo pienso que en los lugares públicos, sobre todo Metro es fascinante, han hecho buen trabajo mostrando el trabajo de nuestros artistas visuales. Sí. Y también en la escultura. La escultura es un poquito más difícil, pero lo han hecho bien. Última pregunta. Me encanta Balmes también. Tengo un cuadro de la Cecilia Bendaño también. No, me encanta. La Cecilia Bendaño. Mira, le voy a mandar un mensaje. Yo la amo. Y es encantadora por WhatsApp, pero es que estamos en este minuto en el capítulo 60. ¿Tratando de entrevistarla? La llevo tratando de entrevistar. Te lo juro, le escribí en el capítulo 3 y me dijo sí. Y es que no ha llegado. Yo, ¡ay! Te juro, Tienes me que parece... ir a una de sus muestras y ahí agarrarla. No, ni me pesca, pero no, me pero parece estamos llenos de buenos artistas. La Francisca Ninat también. Maravilloso. No, mira, lleno. La verdad es que uno me empieza a acordar y es que estamos llenos de buenos artistas. Me encanta. Última pregunta. Esta se la hago a todos mis invitados porque tengo a la Simona de 5 años. ¿Cómo crees tú que como sociedad, como padres también, podemos inculcar en nuestros hijos que crezcan más vinculados con su sensibilidad y que vean en las artes una oportunidad de vida? Bueno, llevándolos a ella, a ese arte, llevándolos a espacios culturales, inculcándolos. Mira, yo tengo 3 hijos y al revés, digo, me da pena porque los pobres como que le entró la arquitectura ya por osmosis, ya al revés. Yo como que, quizás demasiado. Porque los dos son arquitectos. Somos los dos arquitectos. La verdad es que hemos tenido suerte que nos ha tocado también, bueno, trabajar en proyectos súper interesantes de ciudad y de espacios públicos y, bueno, y de vivienda, de todo un poco, pero también nos ha tocado hacer clases fuera. Hemos podido vivir en Londres, hemos hecho clases en Cornell, después en Venecia un par de veces, entonces han viajado con nosotros a Venecia, han vivido allá. De hecho, la más chica me preguntaba un día como, ¿por qué ya no vamos a nuestra casa de Venecia? Y yo, no tenemos casa en Venecia. Pero creo que es súper importante inculcarles el arte, que esté presente siempre en ellos, que sepan la importancia del arte, pero yo me gusta expandido a todas las culturas. A mí me encanta el arte, la música, creo que es otra arte, es un arte del oír. O sea, sí. Claro, entonces la verdad es que creo que como sociedad no podemos olvidar que la esencia del ser humano también es el arte, la belleza, la cultura. Mira, la arquitectura, claro, hablábamos de la corrupción en algún minuto y la importancia como de la función y cómo la arquitectura responde a una función, pero también ahí me encanta ir como a las bases de la arquitectura de Vitruvio, que decía como que la arquitectura tenía que tener tres patas, por así decirlo, 3 elementos muy importantes. Una era su función, obviamente responder a una función. Después el tema de la estructura, cómo la arquitectura y la estructura trabajan en conjunto y cómo la estructura genera un espacio.
pero también la belleza. Y la belleza es algo que yo siempre lo recalco y no se nos puede olvidar como arquitecto. La belleza es fundamental. La belleza es como tú te ves, cómo tú lo sientes, cómo te relacionas con tu contexto, cómo respondes al de al lado y eres parte de ese entorno, o cómo respondes a la naturaleza que tienes alrededor, que lo más probable es que sea súper bella, digamos. Entonces, creo que la belleza es esencial. Y el arte conlleva la belleza, de poder entender la belleza, apreciar la belleza, que muchas veces uno podría mirarle y decir, pucha, no entiendo, ¿por qué esto a ti es lindo? Bueno, porque puede ser que no sea lindo, pero lleva otro tipo de belleza. Y eso es algo que es difícil. A mí cuando, por ejemplo, yo también soy una gran peleadora de la calidad en la arquitectura. Igual que la belleza, la calidad es muy difícil de medir. La calidad no se enseña. No puedo decirle a alguien, yo cuando me ha tocado ir al MOP y ahí he tratado yo fui directora del Colegio de Arquitectos también, entonces, por lo mismo, porque me interesó siempre he estado interesada en que se hagan más concursos, pero concursos que promuevan la calidad de la arquitectura. Entonces todos me dicen, bueno, ¿y cómo? Bueno, un buen concurso, para promover la calidad, tienes que tener un buen jurado, porque finalmente es la persona la que sabe si eso es bueno o es malo. Lamentablemente no es un checklist, es terrible, llega a ser medio subjetivo, sí, es medio subjetivo, pero la calidad la asegura un buen arquitecto. Y un buen arquitecto, lo más probable, bueno, entonces, ¿y cómo se pone un buen arquitecto? Bueno, quizás elijamos los que ya han tenido premios, que han sido premio nacional, que se han tenido premios en concursos, que han sido premiados fuera y adentro. O sea, hay formas de saber quién es un buen arquitecto. Pero la calidad, al igual que la belleza, son muy difíciles de poder normar y decir, mira, esto va a ser de calidad porque cumple esto. No, a veces simplemente uno llega y dice, wow, esto tiene una calidad y una belleza increíble. Y eso es algo que uno tiene que poderlo traspasar, entender, y es algo que yo creo que se aprende también con eso, con esa idea que tú me preguntabas, ¿qué hago yo? Bueno, empapándolo un poco de arte, de cultura, de todo eso, ojalá como parte esencial de la riqueza de que es construir a un niño finalmente, que es construirlo en todo sentido, en siendo mejores personas, en ser responsable, y todas las cosas que uno a veces cree que es súper importante, bueno, construirlos en el arte, en la belleza, en poder también entender la ciudad, voy a meter dentro de esa arte y esa belleza la ciudad, creo que es esencial y hace a las personas mejores personas. Loreto, muchas gracias por aceptar la invitación. Lo pasé muy bien, lo disfruté mucho, bueno. Ni siquiera me enteré. No, tenía el listado de preguntas acá, ni miré el cuaderno, pero se nos fue. Muchas gracias a ti. Yo también lo pasé muy bien, se nos hizo rápido. Hemos terminado. Gracias. Gracias por llegar al final de este episodio. Espero lo hayas disfrutado tanto como yo y que me dejes en los comentarios qué piensas de tu ciudad, qué piensas de los barrios que la componen, cómo crees que podríamos mejorarlas y más. Recuerda suscribirte a YouTube y a Spotify para no perderte ningún capítulo y de seguirme en redes sociales, Instagram y TikTok. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.